El hombre, conocido como Gabriel, vivía atrapado en una rutina gris que le pesaba más que cualquier cadena. El paso de los años había erosionado su esperanza, y lo que antes fueron sueños ahora parecían apenas susurros perdidos en su mente. Su vida estaba marcada por un sufrimiento invisible, que se colaba en su interior y lo carcomía sin que nadie lo notara. La soledad lo envolvía, y ni el brillo de las luces de la ciudad podía apartar las sombras que lo acechaban cada noche. Gabriel había probado todo para escapar: terapias, medicamentos, y hasta había intentado encontrar consuelo en las relaciones humanas, pero nada parecía aliviar la carga que llevaba en su pecho. Sin embargo, un día, mientras navegaba sin rumbo por la red, se topó con un sitio oscuro, uno que no muchos se atrevían a visitar: la Deep Web. En un rincón olvidado de esta red secreta, descubrió un anuncio que le llamó poderosamente la atención. Banco de memorias. Olvida tu dolor, vive las vidas de otros. El mensaje prometía lo que Gabriel más deseaba: escapar de sí mismo. Un banco de recuerdos humanos que ofrecía implantes de memorias ajenas, en un intento de reemplazar los suyos propios. La idea de vivir otras vidas, de experimentar emociones ajenas, le pareció el remedio perfecto para su vacío interno. La compra fue rápida. En pocas horas, una caja oscura llegó a su puerta. Dentro de ella se encontraba un dispositivo extraño, un pequeño aparato con cables enredados y una interfaz que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Al principio Gabriel no sabía qué esperar, pero la desesperación lo empujaba a probarlo. Se acostó en su cama, conectó el dispositivo a su cabeza y activó el implante. En un instante una sensación fría recorrió su cuerpo. Su visión se distorsionó, y cuando abrió los ojos ya no estaba en su habitación. Se encontraba en una vieja casa en un campo desolado. La atmósfera era densa, el aire se sentía cargado, y una sensación de malestar lo invadió. La memoria comenzó a desplegarse ante sus ojos. Una mujer de cabello largo y oscuro con una expresión de desesperación corría por un bosque oscuro. Gabriel pudo sentir su miedo, su terror palpable mientras huía de algo o alguien. No comprendía completamente lo que estaba viviendo, pero el horror se apoderó de él. Sintió la presión en su pecho, como si fuera él quien estuviera siendo perseguido, atrapado en una red de pavor. La memoria cambió de escenario. Ahora se encontraba en un hospital, con una persona inconsciente en una cama. El corazón de Gabriel latió más rápido. El dolor era insoportable. La angustia era tal que parecía envolverlo por completo. La imagen de una mujer que observaba la máquina de respiración artificial, sin esperanza, se fijó en su mente. Gabriel no entendía por qué esa memoria lo había elegido, pero el sentimiento de pérdida de algo irremediable lo dejó vacío. Cada vez que usaba el dispositivo, las memorias eran peores. En una familia era asesinada brutalmente en su hogar, y Gabriel pudo sentir la sangre, la desesperación de los sobrevivientes, la sensación de ser testigo de una masacre sin poder intervenir. En otra, una joven se encontraba atrapada en una tormenta, sin poder escapar de una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Sentía el frío, el miedo, y lo peor de todo, la sensación de estar a punto de morir, de ser consumido por la nada. Lo peor llegó una noche. Mientras Gabriel estaba profundamente dormido, el dispositivo se activó por sí solo. De repente, se vio transportado a una escena que no podía entender. Estaba en una habitación pequeña y sucia, y una figura vestida con ropas oscuras lo observaba desde una esquina. Gabriel intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido, incapaz de reaccionar. La figura se acercó lentamente, y en su rostro no había emoción alguna, solo una frialdad aterradora. A medida que la figura se acercaba, Gabriel sintió un dolor insoportable en su cabeza. Las memorias de todas las personas cuyos recuerdos había experimentado se desbordaron en su mente. Los gritos, los susurros, las imágenes sangrientas, todo se mezclaba en una vorágine infernal. El terror de cada una de esas personas se transmitió directamente a él. Una ola de horror lo envolvió por completo. Despertó en su cama, sudoroso, con el corazón acelerado, y lo primero que notó fue que las memorias ya no eran solo fragmentos de otras vidas. Las sombras de esos recuerdos comenzaban a tomar forma en su entorno. A veces escuchaba susurros que provenían de las paredes. Otras veces veía figuras vagando en su habitación. Gabriel sabía que las memorias no eran solo recuerdos ajenos,
sino que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Cada vez que cerraba los ojos, las visiones se intensificaban. Vio a los muertos que habían sido parte de esas memorias, sus rostros deformados, retorcidos en una expresión de agonía. Sintió que su mente se desmoronaba, como si estuviera siendo consumido por algo más grande que él, algo que no podía controlar. La locura se acercaba a pasos agigantados, y su conciencia comenzaba a diluirse en el mar de sufrimiento que lo rodeaba. Gabriel trató de deshacerse del dispositivo, pero era demasiado tarde. Las memorias habían comenzado a invadir su mente de manera irreversible. Cada día que pasaba, la línea entre lo que había experimentado y lo que realmente vivía se desdibujaba más. Ya no sabía si las voces que escuchaba eran reales o si provenían de las personas de las que había tomado los recuerdos. Su vida se convirtió en una pesadilla constante, una distorsión de realidades, una prisión mental de la que no podía escapar. Finalmente, Gabriel decidió que no podía seguir viviendo de esa manera. Su mente estaba rota, y las memorias que había adquirido lo habían dejado en un estado de desesperación total. Decidió acabar con su sufrimiento, con su vida. Tomó el dispositivo una última vez, buscando la memoria que lo liberaría. Pero lo que encontró fue peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. La memoria que implantó no era la de alguien más. Era la suya propia, la de su último día. La última memoria que experimentó fue la de su propio suicidio. Vio su propio rostro desesperado, mirando al espejo, sintiendo el peso de una vida irremediablemente rota. Y al final, Gabriel se dio cuenta de que había estado atrapado en un ciclo interminable, donde las memorias ajenas no solo lo habían consumido, sino que lo habían arrastrado a su propio final. La historia de Gabriel terminó como muchos otros antes que él. Un hombre que buscaba escapar de su dolor, solo para encontrar un abismo más profundo. El banco de memorias, una herramienta que prometía liberación, se convirtió en su condena. En su búsqueda de olvidar, olvidó que algunas memorias no deben ser tocadas, que el sufrimiento de otros no puede ser absorbido sin consecuencias. Su cuerpo fue encontrado días después, y el dispositivo quedó sobre su mesa, aún activo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que las memorias de Gabriel no solo habían invadido su mente, también habían quedado impregnadas en la casa, esperando a ser descubiertas por otro ser desesperado, dispuesto a pagar el precio por vivir en la mente de otros. El banco de memorias seguía allí, en la oscuridad de la Deep Web, esperando a su próxima víctima. En la fría quietud de la noche, un pequeño grupo de exploradores digitales se sumía en los rincones más oscuros de la Deep Web. Eran expertos, conocidos en los foros por desentrañar los secretos más inquietantes del Internet oculto, aquellos que otros solo se atrevían a mirar en las sombras. Pero esa noche algo era diferente. Un mensaje encriptado que uno de ellos había recibido parecía provenir de una fuente desconocida, pero no parecía contener malware ni virus. Era simplemente una dirección en la que nunca antes habían estado. Esa dirección los llevó a una red secreta que se mostraba en un oscuro sitio web titulado El Refugio de los Perdidos. Un nombre aparentemente inocente, pero cuya gravedad los dejó fríos de inmediato. En la pantalla se mostraba una serie de videos y fotos de niños en entornos sombríos, muchos de ellos con un aire de tristeza, desorientación y, por encima de todo, una sensación palpable de que algo estaba terriblemente mal. A pesar de las advertencias de su compañero de que se mantuvieran alejados, el grupo de exploradores no pudo resistir la tentación. Decidieron registrarse en la red para acceder a sus profundidades, sabiendo que el peligro acechaba en cada rincón de la web oculta. Entre ellos se encontraba Daniel, un hombre de mirada fija y obsesiva, quien había perdido a su hermano menor, Samuel, hacía ya 3 años. Nadie sabía qué había sucedido con él. La policía nunca logró encontrar ninguna pista, y Daniel había recorrido los rincones más oscuros de la web en busca de respuestas. Había escuchado rumores sobre niños desaparecidos, almas atrapadas en la red, y no podía evitar la sensación de que su hermano podría estar en alguna parte de esa vasta oscuridad digital. La decisión de entrar en el refugio de los perdidos no fue casual. Daniel había recibido unas semanas antes una pista que lo había llevado hasta allí, una dirección, una promesa, una oportunidad para finalmente encontrar a su hermano.
Fue entonces cuando lo vio. En medio de la red, entre otras imágenes perturbadoras, apareció una foto que lo dejó helado. Un niño pálido con ojos grandes y desorbitados lo miraba fijamente. El niño era idéntico a Samuel, su hermano. Sin pensarlo, Daniel decidió contactar con el niño. Ingresó un mensaje directo en el chat encriptado de la red. Lo que siguió fue un intercambio escalofriante. El niño le respondió con un tono tembloroso, sus palabras desordenadas y, a veces, incompletas. A través de su pantalla, Daniel escuchaba lo que parecía un llanto lejano y una respiración agitada, como si el niño estuviera atrapado en un lugar oscuro y solitario, pidiendo ayuda. Las palabras, aunque quebradas, se repetían una y otra vez. «Ayúdame, no me dejes aquí». Lo que comenzó como una interacción esperanzadora, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Daniel no podía apartar la vista de la pantalla, convencido de que el niño debía estar hablando de alguna manera de su hermano. Pero a medida que interactuaba con él, las respuestas se volvían más desconcertantes. El niño hablaba de un refugio, un lugar bajo tierra donde los perdidos eran llevados. Describía las paredes de un cuarto sin ventanas, con el aire pesado, casi asfixiante. Cada vez que Daniel hacía preguntas sobre su hermano, el niño evitaba las respuestas directas, enfocándose en una serie de frases extrañas. «No salgas, no lo hagas». La conexión se volvió más intensa, y la atmósfera de terror en la pantalla aumentaba. Daniel comenzó a sentir que algo lo observaba desde la oscuridad. Cada mensaje del niño parecía venir acompañado de una sensación de frío que invadía la habitación, una sensación tan palpable que sentía que su aliento se condensaba en el aire. A pesar de las advertencias de los demás exploradores, Daniel continuó interactuando con el niño. Cada vez, las conversaciones se volvían más desesperadas. De repente el niño comenzó a hablar con voz temblorosa sobre algo que se acercaba. «Lo siento, ya no puedo, tienen miedo. Ellos vienen». Daniel no comprendió al principio lo que quería decir, pero poco a poco, la red se empezó a llenar de imágenes que mostraban una figura oscura, esquelética, con ojos vacíos, que acechaba en la penumbra detrás del niño. A medida que la figura aparecía en los chats, Daniel comenzó a notar que su entorno se transformaba. Las sombras de su propia habitación parecían alargarse, arrastrándose hacia él, como si la oscuridad misma lo estuviera envolviendo. Cada vez que miraba el monitor, las imágenes se volvían más nítidas, más reales. Ya no estaba seguro de si aún estaba en su casa o si algo lo había transportado a otro lugar. La figura del niño en la pantalla parecía mirarlo con ojos vacíos, y la sensación de frío se apoderó de su piel, como si algo estuviera respirando a su lado. De repente, el niño dejó de escribir, y las respuestas cesaron. Daniel intentó enviar más mensajes, pero la conexión se cortó abruptamente. Desesperado intentó cerrar la ventana, pero la pantalla no respondió. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Las imágenes de la pantalla comenzaron a distorsionarse, y la figura del niño pareció salir del monitor, deslizándose por las paredes, extendiendo sus brazos hacia él. Daniel sintió un tirón frío en su pecho, como si algo invisible lo estuviera tomando por dentro. Una risa siniestra comenzó a llenar la habitación, y él se dio cuenta de que no estaba solo. Algo lo observaba desde la oscuridad. Al dar la vuelta vio una figura, alta, esquelética, con ojos vacíos que lo miraban con una intensidad aterradora. Un grito rasgó la quietud de la habitación, pero no fue él quien lo emitió. Era el niño, que ahora se encontraba de pie frente a él, pero ya no era humano. Sus ojos se habían convertido en abismos oscuros, y su boca se deformaba en una sonrisa retorcida. La figura del niño levantó su mano y la habitación se llenó de una presión insoportable. «No te dejaré ir. No te dejaré ir». La figura del niño desapareció con un sonido como un suspiro de viento, y las sombras desaparecieron. Daniel cayó al suelo temblando, con el aliento cortado por el miedo. Cuando miró a su alrededor, la habitación estaba en silencio, pero algo había cambiado. Todo parecía más oscuro, como si estuviera atrapado en un lugar que ya no le pertenecía. La conexión se restableció con los demás exploradores, quienes, alarmados por su estado, decidieron entrar al lugar donde se encontraba. Cuando llegaron, encontraron a Daniel sentado frente a la pantalla, con los ojos vacíos, mirando fijamente la nada. Nadie pudo entender lo que había sucedido.
La pantalla del computador estaba apagada, pero en el reflejo del monitor, en el oscuro brillo de la pantalla rota, había algo que no era humano. La figura del niño, o lo que quedaba de él, había alcanzado a Daniel. Ya no era el hombre que una vez había sido. Sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban una agonía perpetua. Aquella red secreta que había accedido era más que una simple transmisión de información. Era un portal hacia el abismo. Los exploradores digitales nunca volvieron a ser los mismos, y con el paso del tiempo, los rumores se esparcieron por la web, un aviso a aquellos que buscarían respuestas en los rincones más oscuros de la Deep Web. A partir de ese momento, aquellos que se aventuraron en el refugio de los perdidos nunca volvieron a salir, dejando atrás solo sombras y susurros. Y como última advertencia en los foros donde se había hablado de esta red, un mensaje apareció. Si encuentras lo que buscas, no lo toques. Lo que está perdido debe seguir perdido. En la vasta y oscura red de la Deep Web, existen rincones que nunca deberían ser descubiertos. A pesar de los esfuerzos por esconderlos, las sombras siempre encuentran un camino hacia la luz. Para Jack, un hacker intrépido con una curiosidad insaciable, esa oscuridad representaba un desafío irresistible. Su habilidad para navegar por las profundidades de la red no tenía límites, y cada vez que sentía que había tocado fondo, algo más oscuro surgía ante él. Sin embargo, lo que iba a descubrir no solo marcaría el fin de su confianza en la humanidad, sino también el comienzo de una pesadilla que lo perseguiría incluso en los confines de su mente. Era una noche común cuando encontró el enlace, un código encriptado acompañado de una frase que parecía haber sido diseñada para llamar su atención. La cámara de tortura virtual. Lo que ves no siempre es solo un juego. Su mente, siempre alerta a lo prohibido, no pudo evitar hacer clic. Y fue así como Jack se adentró en el abismo. La página se abrió ante él como una puerta a un lugar oscuro y escalofriante. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba una sala tenue, iluminada por luces intermitentes, con una silla en el centro. Varias cámaras estaban enfocadas en diferentes ángulos, pero la sala parecía vacía, como si alguien estuviera esperando. Jack observó con atención, su respiración ralentizándose mientras los segundos pasaban. Lo que siguió a continuación fue un espectáculo grotesco. En la pantalla, una figura humana apareció atada a la silla, con la cabeza cubierta por una bolsa. La cámara enfocó sus movimientos lentos, casi imperceptibles, como si estuviera luchando por liberarse. Pero algo era diferente. No había gritos, no había intentos de escape. Todo era demasiado calmado para ser real. Jack pensó que tal vez estaba viendo una representación, una actuación profesional creada por algún tipo de producción para satisfacer los oscuros deseos de aquellos que se atrevían a ver. Pero pronto, lo que vio lo hizo dudar. Una segunda persona apareció en el campo visual, una sombra que se movía rápidamente detrás de la víctima. No se veía el rostro de esta figura, pero la violencia de sus movimientos era evidente. El ser comenzó a aplicar algún tipo de presión sobre la víctima, y Jack, con el corazón acelerado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El sujeto en la silla no reaccionó, no gritó, y eso hizo que todo fuera aún más aterrador. Decidió no mirar más. Casi con asco, cerró la ventana y se levantó de su silla. Pero algo lo impulsó a regresar. Un impulso inexplicable, un deseo de entender más. El miedo se apoderó de su estómago, pero al mismo tiempo, la curiosidad lo atraía de vuelta, como una polilla atraída por la luz. Entró nuevamente al sitio, y esta vez no solo era una cámara lo que veía, sino una serie de transmisiones en vivo. Varias víctimas, todas diferentes, todas en diferentes estados de dolor. Algunas personas atadas a sillas, otras colgadas por los brazos, algunas desfiguradas. La descripción de la transmisión en un pequeño texto al lado de la pantalla decía: "El dolor es nuestro arte. La tortura es nuestra cultura". Cada persona en la cámara era observada por cientos de usuarios. La cámara mostraba sus reacciones en tiempo real, y el público podía interactuar con el espectáculo. De alguna manera, tenían el poder de influir en lo que sucedía, como si su simple presencia en la pantalla alimentara el sufrimiento. Jack se dio cuenta de que podía escribir mensajes.
No entendía cómo, pero las palabras que escribiera aparecían en la pantalla, en un chat paralelo al video en vivo. Fue entonces cuando vio el enlace que decía «Participa». La curiosidad lo invadió, pero el miedo aún lo retenía. ¿Qué significaba realmente ese enlace? ¿Podría ser parte del show, un jugador más en este escenario de pesadilla? Pero Jack, con su afán de explorar lo desconocido, no pudo evitar hacer clic. Un destello en la pantalla lo cegó por un instante, y cuando sus ojos se ajustaron, la escena había cambiado. Él ya no era un espectador. Ahora estaba en la misma habitación que las víctimas, inmerso en un entorno virtual, pero que se sentía tan real como cualquier otro. Sentía su respiración acelerada y un sudor frío cubriendo su piel. No podía mover su cuerpo. Estaba atrapado en una especie de red virtual, y la única salida parecía ser seguir las reglas del juego macabro. La víctima que había observado anteriormente, ahora estaba a sus pies, su rostro distorsionado por el dolor, sus ojos vacíos mirando a través de él como si le suplicara algo. Jack miró alrededor, confundido sin saber qué estaba sucediendo. Pero de repente, una figura sombría apareció frente a él. Un ser de rostro cubierto y una voz profunda y gutural que resonaba dentro de su mente. «Bienvenido, participante», dijo la voz. «Ahora eres parte de nuestra obra. Tu sufrimiento es lo que alimentará esta cámara. No hay salida, solo dolor». En ese momento el entorno virtual comenzó a desmoronarse a su alrededor. La sala se estiraba y retorcía, como si estuviera viva. Las paredes se movían, la luz parpadeaba, y Jack sentía la presión de las sombras que lo rodeaban, acercándose, esperando. Intentó gritar, pero no pudo. Era como si la cámara lo hubiera atrapado en su propia mente. Él ya no podía distinguir lo que era real y lo que era parte del juego. A lo lejos vio una figura conocida. Un hombre que se acercaba lentamente, con los ojos vacíos, como si también estuviera atrapado en este lugar. El rostro de la víctima que había observado antes parecía ahora más cercano, más real. El hombre, quien parecía ser uno de los actores en el escenario, lo miró con una expresión desesperada. «Sálvame», susurró, antes de desaparecer en una nube de humo negro. Jack intentó mover las manos, desesperado por encontrar la salida. Pero lo que vio a su alrededor lo paralizó. Una puerta se abrió frente a él, y del otro lado algo aún peor lo esperaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Jack cruzó la puerta, y lo que encontró al otro lado no fue lo que esperaba. Frente a él, en una especie de altar oscuro, una figura encapuchada lo observaba con una sonrisa torcida en su rostro. «Has llegado demasiado lejos», dijo la figura. «Ahora te pertenecemos. No hay regreso». La escena ante él comenzó a distorsionarse nuevamente. Lo que parecía una cámara virtual se desmoronaba, y Jack sintió el terror más absoluto. Sus gritos se ahogaban en la oscuridad mientras las sombras lo devoraban. El juego había terminado. Y Jack, el hacker que había invadido la cámara de tortura virtual, ahora era una de las víctimas. La pantalla de la cámara de tortura se apagó, y el chat se detuvo. Los espectadores abandonaron la página, sin saber que, al igual que Jack, nunca volverían a salir de ese lugar. La cámara de tortura virtual seguía abierta, esperando a su próxima víctima. Había algo en la pintura que inquietaba a cada espectador, una sensación sutil, casi imperceptible, pero presente. Nadie sabía lo que pasaba cuando alguien se quedaba mirando demasiado tiempo. Algunos decían que era la fuerza de la historia que representaba, otros que simplemente era el aura oscura del arte que nunca debió haber sido creado. Pero para el coleccionista, todo comenzó como un simple capricho. Un objeto más para su colección, una pieza única de una era olvidada. Una obra de arte que prometía ser la joya que faltaba en su galería privada. Pero muy pronto, descubriría que había comprado algo mucho más peligroso que un lienzo viejo y polvoriento. La Deep Web era un territorio peligroso, un mercado donde las reglas normales no se aplicaban. Nadie sabía cómo se conseguían muchas de las mercancías que allí se ofrecían, pero eso nunca le había detenido. Tras años de sumergirse en el comercio de arte oscuro, de adquirir piezas de valor incalculable pero de origen sospechoso, él había desarrollado una especie de coraje ante lo desconocido. Sin embargo, aquella compra era diferente. El vendedor era anónimo, como era de esperar, y la pintura estaba escondida tras un velo de misterio. El retrato de la desesperación era su nombre,
aunque nadie sabía a qué se refería. La descripción en la publicación era vaga, casi delirante. Aquel que mire la pintura verá más allá de lo que los ojos pueden comprender. Pero cuidado, hay quienes no regresan. El coleccionista sonrió ante la advertencia, se mostró escéptico y pagó una cantidad exorbitante por ella. No pensaba en las consecuencias, solo en la satisfacción de poseer algo que nadie más tendría. La obra llegó rápidamente, enviada en un paquete discreto, sin marcas, sin nombres, solo la caja cerrada con cinta negra. La pintura dentro era más grande de lo que esperaba, y su color era tan oscuro que parecía absorber la luz. El retrato mostraba a una figura solitaria, un hombre vestido con ropas antiguas, mirando hacia un paisaje sombrío y desolado. Al principio nada parecía fuera de lo común. Colocó la pintura en una de las paredes más destacadas de su estudio privado. La observó durante unos minutos, no más, hasta que decidió que era hora de continuar con sus otros negocios. Pero algo lo hizo regresar a la habitación, una sensación extraña como si la pintura lo estuviera llamando. Poco después las cosas comenzaron a ir mal. La primera desaparición fue la de un joven, un conocido que había pasado por su casa para ver su última adquisición. Este era un experto en restauración de arte, uno de esos tipos que podían reconocer el valor histórico de una pieza con solo mirarla. Sin embargo, al mirar la pintura, su comportamiento cambió de inmediato. Sus ojos se agrandaron, como si viera algo que no podía comprender. De repente empezó a sudar frío y a temblar, como si intentara apartarse de algo invisible. El coleccionista, alarmado, intentó hablar con él, pero antes de que pudiera hacer nada, el joven se desplomó al suelo como si algo lo hubiera absorbido. Un segundo después desapareció. No se fue por la puerta ni por la ventana, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El coleccionista, atónito, no sabía qué hacer. Corrió hacia la pintura, la tocó, y fue como si una corriente helada lo recorriera. Se apartó rápidamente y miró la obra de nuevo. Ahora, en la escena pintada, el hombre que estaba en el retrato lo miraba a él, un brillo oscuro en sus ojos. Fue en ese momento que comenzó a entender que la pintura no solo era un objeto de arte, sino algo más, algo que poseía una fuerza aterradora. A medida que pasaban los días, más personas vinieron a ver la pintura. El coleccionista, antes confiado en su elección, empezó a sentir un creciente malestar. A cada persona que se quedaba demasiado tiempo observando el retrato, algo sucedía. Unos desaparecían de manera inmediata, otros tardaban más, pero todos, sin excepción, acababan siendo arrastrados a la escena que la pintura representaba. No era solo que se desvanecieran, sino que su ausencia era palpable, como si nunca hubieran existido, como si nunca se les hubiera permitido escapar del lienzo. El coleccionista no podía detenerse, aún no entendía completamente lo que ocurría. Pero cuando miró por última vez el retrato, algo dentro de él comprendió que si no hacía algo, él también se vería atrapado en el cuadro, condenado a una eternidad con el hombre de la pintura. El retrato ya no solo lo miraba, sino que parecía moverse lentamente, como si los ojos del hombre en el lienzo estuvieran tomando vida propia, buscando una víctima. Desesperado, el coleccionista comenzó a investigar el origen de la pintura. A través de fuentes clandestinas descubrió que la obra había sido pintada siglos atrás por un artista maldito, que había creado el retrato como parte de un ritual antiguo. El lienzo no era un simple objeto artístico, sino un conducto hacia otro mundo, un portal hacia una dimensión donde los atrapados se convertían en parte de la obra. La pintura era un objeto maldito, un artefacto que poseía un poder antiguo y terrible, vinculado a pactos oscuros. Con el tiempo en su contra, el coleccionista comenzó a investigar rituales para deshacerse de la pintura, para destruirla antes de que él también sucumbiera a su poder. Pero cada intento resultaba en fracaso. Ningún fuego parecía consumirla. Ninguna herramienta era lo suficientemente fuerte para destruir el lienzo. La pintura seguía intacta, y las desapariciones se volvieron más frecuentes. Desesperado, acudió a un especialista en arte oscuro que había trabajado con piezas similares. La solución, según él, era la más arriesgada. Debía sellar la pintura, mantenerla alejada de la vista de cualquier ser humano y destruir el portal para siempre. Sin embargo, eso implicaba sacrificar algo más, algo valioso. El coleccionista sabía que lo que había hecho era irreversible.
Había abierto una puerta que no podía cerrarse, y cada vez que alguien miraba la pintura, una nueva alma quedaba atrapada en ella. Decidió finalmente sellar el cuadro de la manera más simple y peligrosa, sumergiéndolo en agua bendita y cubriéndolo con un manto oscuro. Pero había un precio. El sacrificio consistía en que él mismo debía ser quien cerrara la puerta, quien fuera la última víctima que tocara el lienzo. Si él no lo hacía, el poder de la pintura se expandiría aún más, reclamando a toda la humanidad. El coleccionista, agotado y lleno de miedo, se acercó a la pintura por última vez. En sus manos llevaba un cuchillo antiguo, un artefacto que había utilizado para tallar las palabras que sellarían el destino de todos los que alguna vez lo miraron. Hizo un último corte en el lienzo, y justo en ese momento, la pintura comenzó a retorcerse. El hombre en el retrato extendió su mano hacia él, y por un instante, el coleccionista pudo ver que no era solo un hombre lo que estaba en la pintura, sino un ser que había estado esperando todo este tiempo para reclamar su alma. La pintura se selló, y todo quedó en silencio. Los amigos, los conocidos, las almas atrapadas, ya no estaban. El coleccionista miró una última vez la pintura. No había más personas en el cuadro. El hombre ya no lo miraba. Pero el precio había sido alto. La pintura permaneció en su lugar, condenada a permanecer en silencio. El coleccionista desapareció, su alma atrapada en el mismo portal, y aunque su casa quedó vacía, la pintura seguía allí, esperando que alguien más viniera a mirar. En la vasta y oscura red de la Deep Web, donde todo lo imaginable y más parece existir, un joven llamado Andrés tropezó por accidente con algo que nunca pudo haber anticipado. Un clic erróneo, una búsqueda más profunda de lo que debía, y ahí estaba, un foro clandestino donde se subastaban personas secuestradas. Al principio pensó que era una broma macabra, un engaño cruel creado para asustar a los incautos. La vida en la red oscura era así, llena de distorsiones y horrores imaginarios, pensó. Pero al seguir explorando, algo más oscuro surgió de las sombras. En una de las publicaciones, con una imagen distorsionada y una descripción mínima, encontró el nombre de alguien que conocía. Una amiga de la infancia, María. El tiempo había pasado, y el contacto se había perdido, pero su rostro apareció en una de las fotos desgarradoras del foro. La descripción era tan cruda que Andrés apenas pudo creerlo. La subasta de su vida estaba ocurriendo ante sus ojos. La oferta empezaba en un precio que Andrés jamás imaginó que alguien podría poner por la vida de otro ser humano. La idea de que una persona estuviera siendo tratada como un objeto en un mercado negro de esta naturaleza le estremeció el alma. ¿Cómo podría estar sucediendo algo así, tan cerca de su propia vida? La angustia se apoderó de él. María no merecía eso, pero ¿cómo podría ayudarla sin poner su propia vida en peligro? El miedo se apoderó de Andrés mientras intentaba procesar lo que había descubierto. ¿Era real? Su primera reacción fue intentar cerrar la ventana del navegador, olvidarlo todo y seguir con su vida. Pero algo lo mantenía atrapado en esa página. Algo más profundo que la simple curiosidad. ¿Qué haría si la subasta llegaba a un comprador? ¿Y si la vida de María se extinguía frente a sus ojos mientras él permanecía en silencio? No podía quedarse quieto. Su mente comenzaba a generar todas las posibles consecuencias, pero cada vez que lo intentaba, el miedo lo paralizaba más. Cada clic parecía llevarlo más lejos en un túnel del cual no sabía si podría escapar. Decidió buscar más información, algo que pudiera ayudarlo, pero al hacerlo se encontró con más nombres, más historias, y una verdad aún más escalofriante. No solo María estaba en esa lista. Había muchas otras personas, todas desconocidas, pero todas con un destino similar. La vida puesta a la venta en un lugar donde la humanidad se disolvía, donde las vidas ya no importaban. Los secuestradores detrás del foro eran invisibles, eludían a la justicia, se desvanecían en las sombras. Andrés sabía que al investigar más, estaba tomando una decisión peligrosa, una decisión que podría convertirlo en el siguiente objetivo. Sin embargo, el pensamiento de que podría salvar a María lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, para hacerlo debía ser sigiloso, debe actuar rápido, o de lo contrario él mismo podría estar en la misma situación que ella. A medida que investigaba, Andrés comenzó a descubrir pistas inquietantes sobre la verdadera naturaleza del foro. No solo se trataba de personas secuestradas,
sino de un sistema profundamente enraizado en la sociedad. Había un código, una estructura que alimentaba el tráfico de vidas humanas como si fueran bienes materiales. Los secuestradores no solo se dedicaban a capturar personas, sino que las rastreaban, las estudiaban y luego las vendían a los más altos postores, aquellos con recursos y poder para decidir el destino de una vida. El miedo de Andrés creció aún más cuando encontró un enlace oculto en uno de los mensajes del foro. Era una transmisión en vivo de una de las víctimas. En la pantalla, María estaba ahí, atada, pálida y aterrada, mirando fijamente hacia la cámara. Andrés sintió un nudo en el estómago, pero lo peor estaba por llegar. La subasta estaba a punto de finalizar, y la suma de dinero que ya había alcanzado era escandalosa. Nadie estaba dispuesto a pagar menos por una vida, por una mujer que había sido arrancada de su propio mundo. Andrés no podía dejar que sucediera. Sabía que no tenía mucho tiempo. De alguna manera, debía encontrar una forma de contactarla, de alertarla, o al menos intentar seguir el rastro de los secuestradores. Pero la página se actualizó. La subasta de María había terminado. El pánico que Andrés sintió al ver que la subasta de María había cerrado con éxito fue indescriptible. Un precio muy alto había sido pagado por ella, y no podía hacer nada. El miedo lo golpeó como una ola de frío. ¿Cómo podría haber sido tan ingenuo como para pensar que esto no era real? Había sido una historia trágica, pero ahora ya no había vuelta atrás. A lo lejos, podía escuchar el sonido del timbre de su computadora, como una advertencia de algo peor que se avecinaba. Justo cuando pensó que la pesadilla había terminado, vio algo en la pantalla que heló su sangre. Un mensaje privado apareció en su bandeja de entrada. Te estamos observando. Las palabras no eran una amenaza vacía. La manera en que se escribieron era demasiado precisa. Andrés dejó de respirar. Sabía que estaba marcado. El terror no solo se extendía en la pantalla. Andrés intentó desconectar su computadora, pero el mouse dejó de funcionar. El teclado ya no respondía. Estaba atrapado, mirando la pantalla sin poder apartar los ojos, sintiendo cómo la oscuridad lo rodeaba. En ese momento, comprendió que las sombras no eran solo una manifestación digital. Había personas en el mundo real, personas dispuestas a hacerle lo mismo que a María. Los secuestradores no solo subastaban vidas en la web oscura, también cazaban a aquellos que osaban adentrarse en su reino. Con el miedo apoderándose de su mente, Andrés supo que no tenía escapatoria. Lo que comenzó como una curiosidad lo había llevado demasiado lejos, y ahora las consecuencias eran inevitables. A medida que la pantalla mostraba un mensaje final, algo en su interior entendió la verdad. Había sido el siguiente objetivo todo el tiempo. El foro de la Deep Web no solo era un lugar para subastar personas, era un campo de caza. En los rincones más oscuros de la Deep Web, donde los ecos de la ilegalidad y lo prohibido susurran al oído de los más desesperados, un coleccionista de artefactos raros encontró una oferta que le pareció demasiado tentadora como para dejarla escapar. El mercado en las profundidades de la red oscura ofrecía artículos históricos, reliquias olvidadas por el tiempo, promesas de riquezas insólitas. Sin embargo, entre las sombras de esa web subterránea, surgió algo mucho más sombrío que un simple tesoro antiguo, una caja sellada con un símbolo que nadie había logrado descifrar, y que sin embargo, parecía estar en espera de ser abierta. La tentación fue irresistible para Adrián Márquez, un hombre que había dedicado toda su vida a la búsqueda de lo inusitado, a la colección de artefactos raros que muchos solo conocerían en los libros de historia. Pero lo que halló en ese rincón de la web no era solo un objeto que aportaría prestigio a su ya impresionante colección, sino algo mucho más inquietante. La caja, pequeña en tamaño pero misteriosa en su aspecto, parecía de una antigüedad inimaginable. Estaba sellada por completo con un intrincado símbolo antiguo, uno que no podía encontrar en ningún archivo histórico, ni en los textos que había consultado durante años. La descripción de la caja, escrita en letras casi ilegibles, hablaba de un artefacto de un poder insondable, uno que había sido sellado por una razón que ni siquiera los expertos en lo oculto podían explicar. Un coleccionista de artefactos nunca podía resistir la posibilidad de tener algo tan único, y aunque la sensación de inquietud se cernía sobre él,
El precio bajo y la promesa de su rareza fueron suficientes para persuadirlo. Sin pensarlo mucho, procedió con la compra. Cuando la caja llegó, algo no estaba bien. No había ninguna etiqueta o señal que indicara quién la había enviado. Solo una caja envuelta en papel de arpillera, que al deshacerla revelaba la pieza. Una caja negra, sólida, de madera envejecida, con intrincados grabados que se entrelazaban formando patrones extraños. El símbolo en la tapa era el mismo que había visto en la web, pero había algo en él que ahora lo inquietaba profundamente. Era como si el símbolo estuviera vivo, cambiando y desplazándose ligeramente a medida que lo observaba más de cerca. Algo dentro de él parecía gritar que no debía abrirla, que dejara todo como estaba, pero la curiosidad pudo más que su sentido común. Al examinar la caja, Adrián notó que no había ningún mecanismo obvio para abrirla. No había cerradura ni ningún tipo de bisagra visible. De alguna manera parecía que la caja misma estaba hecha para mantenerse cerrada para siempre. Fue en ese momento cuando, con una sensación de incomodidad que comenzó a convertirse en un terror palpable, decidió intentar abrirla de todas formas. Utilizando una navaja antigua, rasgó con cuidado alrededor del borde de la tapa, siguiendo los contornos del símbolo. Al principio, nada sucedió. El símbolo seguía allí, intacto, y la tapa de la caja se resistía a ceder. Pero cuando por fin la abertura comenzó a abrirse, un sonido bajo, como un susurro, emergió de la caja. Fue un sonido tan bajo y gutural que Adrián pensó que provenía de su propia cabeza. Una distorsión del viento o tal vez su mente jugando trucos. Sin embargo, al quitar la tapa por completo, un aire frío y denso salió de la caja, como si una presión acumulada hubiera sido liberada. Lo primero que vio fue una luz tenue, una especie de resplandor que iluminaba débilmente la estancia. No era luz convencional, parecía estar hecha de sombras, como si la oscuridad misma hubiera tomado una forma física. El símbolo, que parecía haber desaparecido, apareció ahora de nuevo, flotando en el aire, proyectado por la luz espectral. Adrián se dio cuenta con horror de que había cometido un error terrible. En el fondo de la caja algo se movió. Una sombra oscura y amorfa con tentáculos que se arrastraban fuera de la caja comenzó a emerger lentamente. Adrián, paralizado, observó cómo la figura tomaba forma. No era humano, ni siquiera una criatura conocida. Era una entidad, un ser primordial que había estado atrapado en el confinamiento de la caja durante siglos. Su existencia era la de un ser puro de oscuridad, de maldad ancestral. Su piel era como la de un animal primitivo, pero su rostro estaba lleno de ojos. Todos observando a Adrián, que retrocedió aterrorizado sin poder mover las piernas. El terror lo invadió de inmediato. La sombra comenzó a susurrar palabras que no podía entender, pero que se sentían como cuchillos afilados cortando su alma. La voz se deslizaba en su mente como si estuviera siendo arrastrado a un abismo insondable, y las paredes de su hogar comenzaron a desmoronarse ante la presencia de esa criatura. El aire se volvió denso, casi insoportable, como si el oxígeno mismo estuviera siendo absorbido por algo invisible. Cuando la sombra se elevó por completo, flotando en el aire como un manto de oscuridad, Adrián vio el rostro de la entidad. Era como si 1000 rostros estuvieran fusionados en una sola figura, ojos que lloraban sangre y bocas que murmuraban de forma cacofónica. La entidad era conocida en los círculos ocultos como el despertar del olvido, una criatura cuyo poder había sido sellado por un antiguo ritual, realizado por un grupo de sabios siglos atrás. Ellos sabían que, si se liberaba, traería consigo una serie de catástrofes inimaginables. Adrián, en su afán de obtener poder y riquezas, había desatado el mal, y ahora era él quien debía enfrentarlo. La criatura lo miró fijamente. Cada palabra que susurraba estaba impregnada de un poder oscuro que afectaba las fibras más profundas de su ser. Los recuerdos de Adrián comenzaron a desvanecerse, su identidad empezaba a disolverse, como si la entidad estuviera comiéndose su esencia. Desesperado intentó cerrar la caja, pero no pudo. La criatura lo rodeó, se alimentó de su miedo y ansiedad. Mientras la entidad lo absorbía lentamente, los susurros en su mente crecían más fuertes. Hablaban de un antiguo pacto, de sacrificios que se realizarían y de cómo el mal se extendería más allá de su hogar, más allá de las fronteras de su país. Adrián entendió que su destino ya estaba sellado,
y que la curiosidad que lo había impulsado a abrir la caja le costaría más que su vida. Costaría el futuro de toda la humanidad. Los días pasaron en un suspiro, y el coleccionista fue olvidado por todos. Nadie en su círculo cercano pudo comprender su desaparición repentina. La caja, ahora vacía, regresó a la Deep Web, esperando a su siguiente víctima, y el despertar del olvido continuó su interminable viaje, alimentándose de la curiosidad humana, desvelando sus horrores a aquellos lo suficientemente tontos como para buscar lo que no deberían. Adrián Márquez, el coleccionista de artefactos, ya no estaba entre los vivos. La criatura había cumplido su propósito, y el ciclo había comenzado de nuevo. Un hombre se encuentra en un momento crítico de su vida. Su trabajo no le proporciona satisfacción y las deudas lo ahogan, todo mientras su vida personal se desmorona. Desesperado, empieza a explorar opciones fuera de lo común para conseguir algo de dinero rápido. Fue en ese momento cuando se topó con una invitación en un foro de la Deep Web, un enlace titulado El Juego de la Sombra. La promesa era simple, una suma de dinero generosa para aquellos que pudieran completar una serie de acertijos y desafíos en línea. Sin pensarlo mucho decide unirse. Lo que comenzó como una simple oportunidad para mejorar su situación económica, se convierte rápidamente en una pesadilla interminable. El juego se presenta como un enigma que parecía de lo más inofensivo. Cada desafío, cada acertijo, parecía estar relacionado con trivialidades o pruebas que ponían a prueba su intelecto, habilidades y velocidad. Todo parecía bajo control al principio. Sin embargo, conforme avanzaba en el juego, el ambiente se tornó más oscuro, más inquietante. Cada pantalla que se iluminaba revelaba algo extraño, algo fuera de lo común. Sombras que se movían en las esquinas de la pantalla, murmullos distorsionados que susurraban nombres y palabras incomprensibles. Un día después de completar un desafío particularmente difícil, se le presentó un mensaje en pantalla. El siguiente paso te llevará más allá de lo físico. Si te atreves, avanza. Aunque en ese punto ya algo dentro de él le decía que algo no estaba bien, la tentación de ganar la recompensa económica fue más fuerte. Hizo clic en el enlace. Al hacerlo, su pantalla se apagó por un momento. Cuando volvió a encenderse, se encontraba en un entorno completamente diferente. Ahora, su habitación ya no estaba frente a él. En su lugar estaba sumido en una oscuridad total. Sin embargo, una luz tenue provenía de la esquina opuesta de la habitación, como si una puerta secreta se hubiera abierto frente a él. La pantalla de su ordenador mostraba un mensaje aún más escalofriante. El tiempo corre, y en este momento, solo hay dos opciones: ganar el dinero o ser la próxima víctima. El juego ha comenzado. En ese momento, el miedo lo envolvió. Intentó desconectarse, apagar el dispositivo, pero su ordenador permaneció bloqueado. No pudo hacer nada más que seguir el mensaje que le pedía avanzar. Como si algo lo obligara, caminó hacia la luz. Cada paso que daba parecía aumentar la presión en su pecho. A medida que se acercaba, las paredes comenzaron a temblar levemente, y la luz de la pantalla del ordenador parpadeaba erráticamente. El juego ya no era lo que había sido al principio. Ahora, los acertijos no eran triviales. Las pruebas que debía superar le pedían decisiones horribles. Debía elegir entre salvarse a sí mismo o condenar a otras personas. Por cada elección incorrecta, los resultados eran aterradores. El primer desafío que enfrentó fue una serie de imágenes de personas desconocidas. Tenía que elegir a una de ellas para salvarla. Si acertaba, una persona más sobreviviría. Si fallaba, la imagen desaparecía, pero con ella, la persona también. Escuchó un grito lejano, pero no era un grito normal. Era el sonido desgarrador de una vida siendo arrancada de este mundo. El terror se apoderó de él cuando entendió que estaba tomando decisiones que afectaban la vida de personas reales. Las reglas del juego no eran claras. No había un moderador visible ni un jugador que se comunicara de manera directa con él. Solo los mensajes crípticos en pantalla. A lo largo de las siguientes semanas, las pruebas fueron escalando en gravedad. En cada ronda, el miedo se hacía más palpable. El siguiente desafío fue una cuenta regresiva. Tenía 2 minutos para tomar una decisión. Un vídeo se reprodujo en su pantalla. Mostraba a una mujer atada en una silla con la cabeza cubierta.
La voz del juego, que ya comenzaba a sonar como un susurro, dijo: «Elige, salva a esta mujer o hazla desaparecer. Solo tienes 2 minutos». Desesperado, el hombre eligió salvarla, pero la pantalla se oscureció. Un mensaje apareció: «Incorrecto». En ese momento, la imagen de la mujer en la pantalla fue reemplazada por un cadáver desfigurado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué clase de juego era este? ¿Por qué había elegido tan mal? El miedo lo paralizó. El dinero prometido ya no era importante. Solo quería escapar de la pesadilla que había desatado. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que las muertes no eran solo digitales. Cada vez que cometía un error, sentía una presencia extraña a su alrededor, como si alguien o algo lo estuviera observando en la oscuridad de su habitación. Cada respiración se volvía más pesada, como si una presión invisible lo aplastara. Al principio pensó que era paranoia, pero luego comenzó a notar detalles más aterradores. Los gritos que escuchaba durante los juegos no provenían solo de la computadora, sino que también los escuchaba fuera de su cuarto, en las paredes, en las puertas. La sensación de estar siendo observado crecía con cada desafío, con cada vez que fracasaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al último desafío. La pantalla mostró una imagen distorsionada de él mismo, pero con los ojos completamente vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Un mensaje titilaba en la esquina superior de la pantalla: «El juego ha terminado. El premio está al alcance, pero la última elección es la más difícil. Tu alma está en juego. ¿Aceptarás el premio o te convertirás en parte del juego?». La elección estaba ante él. Un clic hacia el premio o un clic hacia la oscuridad. Era la última prueba. Él ya no quería el dinero. Lo único que deseaba era escapar, pero el miedo lo había consumido hasta un punto sin retorno. El clic final lo atrapó. En ese momento, su mundo se desintegró. La pantalla del ordenador brilló con fuerza, y todo a su alrededor se desvaneció, como si él mismo fuera parte del juego. Las sombras de aquellos que había condenado, aquellos que había ignorado, comenzaron a rodearlo. Él se convirtió en parte de un ciclo eterno. La pantalla del juego mostró una vez más el mensaje: «Nuevo jugador aceptado». El juego continúa. Los participantes del juego ya no eran los mismos. Aquellos que habían perdido se habían convertido en sombras, acechando a las próximas víctimas. Y él, atrapado en ese limbo oscuro, nunca volvió a ser visto. Y así, el juego continuó. Cada vez que un nuevo jugador se unía, se veía enfrentado a la misma terrible elección: ganar el dinero o convertirse en una víctima del juego de la sombra. Carlos nunca había sido una persona supersticiosa. Un hombre de familia, trabajador, dedicado, con un amor inmenso por su hija Valeria, quien a sus 10 años fue diagnosticada con una enfermedad rara y fatal. Los médicos le dijeron que la esperanza era casi nula, que solo un milagro podría salvarla. Esa noche, después de una jornada más de visitas al hospital, Carlos, abatido y desesperado, regresó a casa y encendió su computadora. Hizo lo que nunca imaginó que haría. Se adentró en los oscuros recovecos de la Deep Web, buscando cualquier cosa que le ofreciera una mínima posibilidad de salvar a su hija. Durante días navegó sin rumbo, entrando en foros, en chats, buscando algún tipo de cura alternativa. Fue entonces cuando encontró un sitio que parecía prometer lo que tanto deseaba. «Tratamiento milagroso para enfermedades incurables», decía el encabezado. Su corazón latió más rápido al ver la descripción. «Lo que otros no pueden darte, nosotros lo conseguimos. A cambio de un contrato, tu vida y la de tus seres queridos cambiarán». En ese momento, la desesperación lo cegó. No le importó que las fuentes del sitio fueran anónimas, ni que la página tuviera una atmósfera extraña, como si estuviera hecha por alguien que operaba en las sombras. Hizo clic y comenzó a leer los testimonios de otras personas, relatos de quienes, según ellos, habían logrado milagros, enfermedades curadas, situaciones extremas resueltas. Nada de esto tenía sentido, pero en su mente solo había un pensamiento: si mi hija sobrevive, todo esto habrá valido la pena. A medida que navegaba por el sitio, una ventana emergente apareció. El mensaje era claro: para proceder, firme el contrato. El sitio solicitaba pocos datos, y luego le ofrecía la opción de pagar con criptomonedas,
algo que Carlos consideró un paso prudente para evitar dejar rastros. No le dio tiempo a pensar demasiado. Ingresó los datos necesarios y aceptó los términos del contrato sin leerlos completamente. Lo único que le importaba era que Valeria viviera. En cuanto aceptó, la pantalla de la computadora se iluminó de manera extraña, y una figura apareció en el monitor, un rostro sombrío con ojos oscuros como la noche, que lo miraba fijamente. En un susurro frío, la figura habló. «Has firmado, Carlos. El contrato está sellado, tu alma es nuestra, y tu hija tendrá la cura que buscas. Pero nada es gratis». Carlos sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Cerró la ventana de inmediato, pero el sitio ya estaba cerrado. Trató de calmarse pensando que todo había sido parte de su agotamiento mental. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, algo extraño comenzó a suceder. Valeria, a quien los médicos daban por perdida, comenzó a mostrar señales de recuperación. Sus mejillas, que antes estaban demacradas, ahora adquirían un color saludable. Los médicos no podían entenderlo. La fiebre que la había estado acosando desapareció, y en cuestión de días, Valeria comenzó a caminar y a hablar con la vitalidad de una niña sana. Carlos estaba asombrado, pero pronto descubrió que, en el fondo, su conciencia no podía tranquilizarse. A los pocos días, las cosas tomaron un giro oscuro. La primera señal fue cuando Carlos encontró una carta en su casa, escrita con una tinta que parecía cambiar de color. En la carta no había firma, solo una frase. «Recuerda, todo tiene un precio, cumplirás lo que prometiste». Carlos pensó que era una broma, tal vez de alguno de sus amigos, pero esa misma noche un sonido extraño comenzó a provenir de la oscuridad de su casa. Un crujido en las paredes, como si algo estuviera moviéndose dentro de ellas. El sonido fue aumentando de intensidad cada vez que se apagaba la luz. Pronto, esas presencias extrañas se manifestaron en formas oscuras, en siluetas borrosas que solo Carlos podía ver. La primera noche que vio a estas criaturas fue suficiente para saber que había cometido un error. Los días siguientes fueron un desfile constante de terror. Cada vez que Carlos cerraba los ojos, veía a esos seres. A veces, sentía sus dedos fríos acariciar su cuello. Otras veces escuchaba susurros en su oído, mencionando su nombre, exigiendo que cumpliera con las demandas del contrato. Al principio no comprendía lo que querían, pero pronto entendió que esas entidades no eran simples demonios. Eran algo mucho más antiguo, algo que no tenía piedad. Una noche los seres le dieron una tarea. Debía llevar a cabo una misión en un lugar apartado de la ciudad, un edificio abandonado, donde debía dejar un objeto en una habitación sellada. Sin preguntarse más, sabiendo que cualquier negativa le traería consecuencias más severas, Carlos obedeció. Al llegar al edificio algo lo empujó a entrar, como si ya no tuviera control de sus propios movimientos. Al colocar el objeto en la habitación, la puerta se cerró de golpe, atrapándolo dentro. Dentro de esa habitación, Carlos comenzó a ver cosas que desbordaban su mente. No solo vio los rostros de sus seres queridos, sino que vio algo más. Una visión de su hija, Valeria, completamente transformada, con una expresión vacía en su rostro. El contrato que había firmado no solo había puesto en juego su alma, sino también la vida de su hija. En ese instante lo comprendió todo. Su hija no había sido salvada, sino condenada a vivir bajo el dominio de los mismos seres que lo acechaban. La verdad fue mucho más terrible de lo que había imaginado. Estos seres, que habitaban en la red oscura de la Deep Web, no se limitaban a curar enfermedades o conceder deseos. Su verdadera naturaleza era mucho más siniestra. Cada alma que ofrecían era una prenda que se cobraba a través del sufrimiento, tanto físico como psicológico. Carlos intentó escapar, pero las sombras lo rodearon. Ya no era solo él quien estaba atrapado. Valeria también estaba condenada. Con su alma sellada, el trato estaba completo, y los demonios que controlaban el sitio lo hacían sin piedad, observando desde las sombras de su mente. Cada vez que Carlos veía a su hija, veía que ella no era la niña que había conocido, sino una sombra de sí misma, una prisión viviente. Había vendido su alma, pero la verdadera demanda aún estaba por cumplirse. Los demonios tomaban control cada vez que él fallaba en cumplir alguna de sus tareas. El día llegó cuando, finalmente, Carlos no pudo más. Lo que había creído una oportunidad para salvar a su hija se convirtió en su peor pesadilla.
En un último intento por liberarse, intentó destruir la computadora, eliminar el acceso al sitio maldito, pero cuando lo hizo, la pantalla se iluminó una última vez. En el reflejo del monitor, vio su propia figura. Ya no era él, sino una sombra, un espectro atrapado en su propia creación. Los seres que lo habían atrapado nunca se fueron. Su alma ahora pertenecía completamente a ellos, y la de Valeria, aunque curada, estaba condenada a una eternidad en las mismas sombras. Ahora su historia es solo otra advertencia para aquellos que se adentran en la Deep Web en busca de algo más grande que ellos mismos. Nunca firmes un contrato sin saber lo que estás vendiendo.